Regresé de un viaje de trabajo, y mi cuñada dormía en mi cama. Le dimos tu habitación, y vendimos tus cosas. Lárgate, dijo mi madre mientras mi hermano reía, así que abrí mi mochila, y lo que les mostré, los dejó pálidos. Mi nombre es Alberto, y durante los últimos años he cargado con un peso que no le deseo a nadie. No hablo solo de las deudas, las facturas o las largas jornadas de trabajo. Hablo del peso de una familia que, en lugar de apoyarme, se convirtió en una cadena que me arrastraba al fondo. Hace 5 años, a mis 28 años, tomé la decisión más importante de mi vida: compré una casa. No era una mansión, pero era un lugar decente, con 3 habitaciones, un patio pequeño y una cocina donde mi madre, Amparo, podía pasar horas preparando sus guisos. La compré con un préstamo hipotecario del banco, uno que me ató a pagos mensuales que a veces me quitaban el sueño. Pero no lo hice solo por mí. Lo hice por mi familia, mis padres, Ramón y Amparo, y mi hermano mayor, Nelson. Ellos no tenían nada. Mi padre había perdido su empleo años atrás, mi madre nunca trabajó fuera de casa, y Nelson siempre fue un experto en vivir del cuento. La idea era simple: yo pagaría la hipoteca, y ellos vivirían conmigo. A cambio, esperaba que, con el tiempo, contribuyeran de alguna manera. Tal vez no con dinero, pero sí con algo, un trabajo, una ayuda en la casa, cualquier cosa que mostrara que valoraban lo que estaba haciendo. Al principio, todo parecía ir bien. Mi padre se pasaba el día viendo televisión, mi madre cocinaba y limpiaba, y Nelson llegaba a casa con historias de negocios que nunca prosperaban. Yo trabajaba como coordinador de ventas en una empresa de tecnología, y aunque mi sueldo no era una fortuna, alcanzaba para cubrir la hipoteca, los servicios y mantener a todos. Me sentía orgulloso. Estaba haciendo algo grande por mi familia. Pero los meses se convirtieron en años, y las cosas cambiaron. O, mejor dicho, no cambiaron. Nadie en casa hacía el menor esfuerzo por ayudarme. Mi padre seguía pegado al televisor, mi madre empezó a quejarse de que la casa no era suficiente para sus gustos, y Nelson se casó con Carla, una mujer que parecía sacada de una telenovela barata. Carla era el tipo de persona que siempre tiene una sonrisa en la cara, pero sus palabras siempre escondían un veneno. Se mudó a la casa con Nelson, y de repente, yo no solo estaba manteniendo a mis padres y a mi hermano, sino también a mi cuñada. Alberto, eres un ángel por hacer esto por nosotros, decía mi madre al principio, con una sonrisa que me hacía sentir que valía la pena. Pero esas palabras se desvanecieron rápido. Pronto, todo se convirtió en una rutina donde yo era el único que ponía dinero sobre la mesa. Cada mes, sacaba mi libreta, revisaba mis cuentas y pagaba la hipoteca, la luz, el agua, el internet, la comida. Todo. Y mientras tanto, mi familia vivía como si la casa fuera un hotel de lujo y yo su mesero personal. No puedes comprar un televisor más grande, me dijo mi padre una vez, señalando la pantalla de 32 pulgadas que había en la sala. Esto no se ve tan bien como el de los vecinos. ¿Y por qué no compras comida de mejor calidad?, añadió mi madre en otra ocasión. Esta carne está dura. Deberías traer algo mejor. Nelson no se quedaba atrás. Oye, hermanito, ¿me prestas unos pesos para un negocio que estoy armando? Te juro que esta vez sí va a pegar. Nunca devolvía un centavo, y sus negocios siempre terminaban en nada. Carla, por su parte, era la peor. Se paseaba por la casa como si fuera la reina, pidiéndome que comprara cosas para ella, un nuevo celular, ropa, maquillaje. Tú ganas bien, ¿no, cuñadito? No seas tacaño, decía, con esa risita que me ponía los nervios de punta. Intenté hablar con ellos, varias veces. Les expliqué que el dinero no crecía en los árboles, que la hipoteca era una carga pesada, que necesitaba ayuda. Pero cada vez que sacaba el tema, me miraban como si estuviera hablando en otro idioma. Eso es tu responsabilidad, Alberto, me dijo mi madre una vez, con un tono que parecía regaño. Tú quisiste comprar esta casa. Nosotros no te pedimos nada. Sí, hermano, añadió Nelson, con una sonrisa burlona. Tú eres el que quiso jugar al héroe. Ahora no te quejes. Mi padre solo gruñía y seguía viendo su telenovela, como si la conversación no fuera con él. Para el 3er año, estaba al borde de la quiebra. Había agotado mis ahorros, y cada mes era una lucha para juntar el dinero de la hipoteca.
Trabajaba horas extras, aceptaba proyectos adicionales, pero no era suficiente. La casa, que había comprado con tanta ilusión, se estaba convirtiendo en mi prisión. Y mi familia, en lugar de ayudarme, parecía disfrutar viéndome hundirme. Una noche, reuní a todos en la sala. Estaba agotado, con ojeras que me llegaban al suelo, pero me armé de valor y les hablé claro. Escuchen, dije, tratando de mantener la calma. Si no empezamos a trabajar en equipo, vamos a perder la casa. El banco no va a esperar eternamente. Necesito que consigan un trabajo, que aporten algo. No puedo seguir cargando con todo yo solo. Silencio. Luego, mi madre soltó una risa seca. ¿Y qué quieres que haga yo, Alberto, que me ponga a vender tamales en la esquina? No seas ridículo. Yo no estoy para trabajitos miserables, dijo Nelson, encogiéndose de hombros. Además, tú siempre te las arreglas, ¿no? Eres el genio de la familia. Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor. Esa noche, me fui a mi habitación con un nudo en el pecho. Me sentía solo, traicionado. La casa que había comprado para ellos, para que tuviéramos un hogar, era ahora una soga al cuello. Y lo peor era que, aunque me doliera admitirlo, sabía que no podía rendirme. No por ellos, sino por mí. Esa casa era mi esfuerzo, mi sacrificio. No iba a dejar que el banco me la quitara. Entonces, llegó la oportunidad que cambiaría todo. Era una mañana de lunes, y mi jefe me llamó a su oficina. Estaba nervioso, porque la empresa no había tenido un buen año, y temía que me fueran a despedir. Pero en lugar de eso, me ofreció algo que sonaba casi imposible. Alberto, me dijo, tenemos un cliente importante en el extranjero. Es un contrato enorme, de millones. Si logramos cerrarlo, la empresa se recupera, y tú, bueno, digamos que tu comisión sería suficiente para cambiarte la vida. Me quedé en blanco. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque eres el mejor que tenemos, respondió, con una sonrisa que no supe si era sincera o calculadora. Tendrías que viajar 5 días, convencer al cliente, cerrar el trato. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. ¿Estás dentro? No lo pensé 2 veces. Estoy dentro. El banco ya había enviado una notificación, si no pagaba las cuotas atrasadas en los próximos días, empezarían el proceso para embargar la casa. Esa noche, les conté a mi familia sobre el viaje. Pensé que, al menos, se alegrarían por mí. Pero su reacción fue la misma de siempre. «¿Y si no lo logras?», dijo mi madre, con una ceja levantada. «Vas a hacer el ridículo, como siempre». «Sí, hermano», añadió Nelson, riéndose. «No te emociones tanto. Seguro regresas con las manos vacías». Carla no dijo nada, pero su mirada de desprecio lo decía todo. No respondí. Me guardé la rabia y me fui a mi habitación. Durante esa semana, trabajé como nunca. Preparé presentaciones, estudié al cliente, practiqué mi discurso frente al espejo. Sabía que este viaje era mi última oportunidad, no solo para salvar la casa, sino para demostrarme a mí mismo que no era el fracasado que mi familia creía. El día del viaje, me despedí de ellos con un nudo en el estómago. Nadie me deseó suerte. Mi madre solo me dijo que no olvidara apagar la luz antes de irme. Nelson y Carla estaban demasiado ocupados discutiendo sobre qué comprar con el dinero que, según ellos, pronto tendrían. Mi padre, como siempre, ni me miró. Subí al avión con una sola cosa en la mente: no iba a fallar. Los 5 días que pasé en el extranjero fueron los más intensos de mi vida. El cliente era difícil, un empresario que parecía disfrutar haciéndome sudar con cada pregunta. Pero yo estaba preparado. Cada noche, en mi habitación de hotel, repasaba mis notas, ajustaba mi estrategia, dormía apenas unas horas. Y al final, lo logré. Firmamos el contrato. El trato estaba cerrado. Cuando mi jefe me llamó para felicitarme, no podía creer lo que me dijo. Alberto, esto es histórico. La empresa está salvada, y tú te acabas de ganar una buena comisión, pasa por mi oficina cuando llegues. Regresé a mi ciudad con una mezcla de euforia y cansancio. Antes de ir a casa, pasé por la oficina de mi jefe,
que me entregó un maletín con dinero en efectivo, una parte de mi comisión la pedí de contado en efectivo, y la otra parte vendría en una transferencia bancaria. Ese maletín era la prueba de que lo había logrado. Lo guardé en mi mochila de viaje, asegurándome de que estuviera bien cerrada, y me dirigí a casa. No estaba preparado para lo que me esperaba. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Era de noche, y supuse que todos estarían durmiendo. Subí las escaleras hacia mi habitación, ansioso por acostarme en mi propia cama después de 5 días de hoteles incómodos. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Ahí estaba Carla, mi cuñada, acostada en mi cama, con una sábana cubriéndola a medias. La habitación estaba irreconocible. Mi escritorio, mi computadora, mi televisor, mis libros, todo había desaparecido. En su lugar, había ropa de Carla, perfumes, kits de maquillaje, y una lámpara rosa que parecía sacada de una tienda de baratijas. ¿Qué haces aquí?, balbuceé, sintiendo que la sangre me subía a la cabeza. Carla se incorporó lentamente, con una sonrisa burlona. «Ay, cuñadito, regresaste. Qué lástima, ¿no? Me enteré que ya no tienes un peso para pagar la casa. Qué triste que seas pobre de nuevo». La rabia me quemaba por dentro, pero traté de mantener la calma. «Esta es mi habitación, Carla. Sal de aquí. Ahora». Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a mi madre, Amparo, y a mi hermano, Nelson, parados en el pasillo. Sus caras no mostraban sorpresa ni vergüenza. Solo desprecio. «Respétala, Alberto», dijo mi madre, cruzándose de brazos. «Tú ya no tienes ningún derecho a estar aquí». «¿De qué hablas?», grité, perdiendo la paciencia. «Esta es mi casa, yo la pagué, todo lo que hay aquí es por mí». Nelson soltó una carcajada. «¿Tu casa?». «Ya no, hermanito. No tienes con qué pagar la hipoteca. Estás acabado». Mi madre dio un paso adelante, mirándome como si fuera un extraño. «Le dimos tu habitación a Carla. Ella se ofreció a pagar las cuotas de la casa, cosa que tú no podías hacer, porque eres un fracasado. Vendimos tus cosas para cubrir algunos gastos. Así que lárgate». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia familia, las personas por las que había sacrificado todo, me estaba echando de mi propia casa. Me habían traicionado de la peor manera posible. La furia me cegaba, pero entonces recordé el maletín en mi mochila. Y una idea se formó en mi cabeza. «¿Quieren que me vaya?», dije, con una calma que ni yo mismo reconocía. «Perfecto. Pero primero, déjenme mostrarles algo». Abrí mi mochila lentamente, disfrutando del momento. Saqué el maletín y lo puse sobre la cama, justo frente a Carla, que me miraba con una mezcla de burla y curiosidad. Abrí el maletín, y cuando los billetes de alta denominación quedaron a la vista, el silencio en la habitación fue absoluto. Sus caras pasaron de la arrogancia al shock en un segundo. Estaban pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Me reí. No pude evitarlo. «No va a ser necesario que Carla pague nada», dije, mirando a mi madre y a mi hermano. «Esta es mi casa, y yo la pagaré de contado ahora». Cerré el mejor contrato para la empresa, y me recompensaron. $1 millón, ¿qué tal eso para un fracasado? Carla se levantó de la cama de un salto, con los ojos abiertos como platos. Mi madre balbuceó algo, pero no le salían las palabras. Nelson solo miraba el dinero, como si no pudiera creer que era real. «Alberto, hijo, nosotros, siempre confiamos en ti», empezó a decir mi madre, con una voz temblorosa que no sonaba sincera. «Sí, bro, nunca dudamos de ti», añadió Nelson, con una sonrisa nerviosa. «Esto es increíble, felicidades». Carla se acercó, tratando de tocar el maletín. «Cuñadito, qué sorpresa, ¿no? Sabíamos que lo lograrías». Los miré a los tres, y sentí una mezcla de asco y satisfacción. Durante años, me habían tratado como su cajero automático, como un idiota que estaba para servirles. Y ahora, de repente, querían ser mi familia otra vez. Pero ya era demasiado tarde. «Tienen hasta mañana para irse de mi casa», dije, con una voz fría que no admitía discusión. «Empaquen sus cosas y váyanse.
Alberto, no puedes hacernos esto, gritó mi madre, con lágrimas en los ojos. Somos tu familia. Por favor, suplicó Nelson, acercándose a mí. No seas así. Podemos arreglar esto. Carla solo me miraba, con una mezcla de miedo y odio. Pero no dije nada más. Cerré el maletín, lo guardé en mi mochila y salí de la habitación. Esa noche, dormí en el sofá, pero no me importó. Sabía que al día siguiente, todo cambiaría. Me levanté al amanecer, con el cuerpo adolorido por el sofá pero con la mente más clara que nunca. Lo primero que hice fue revisar el maletín. Los billetes seguían ahí, perfectamente ordenados, un recordatorio de lo que había logrado. Me duché, me puse mi mejor camisa y guardé el maletín en mi mochila. Antes de salir, eché un vistazo a la casa. Todo estaba en silencio, como si nadie quisiera enfrentar lo que estaba por venir. Pero no me engañaban. Sabía que mi madre, Amparo, mi padre, Ramón, mi hermano Nelson y su esposa Carla estarían tramando algo. Siempre lo hacían. Conduje hasta el banco con una mezcla de nervios y determinación. La sucursal estaba casi vacía cuando llegué, y me atendió una empleada joven que parecía sorprendida por la cantidad de dinero en efectivo que llevaba. Le expliqué que quería liquidar la hipoteca de mi casa, pagar todas las cuotas pendientes y cancelar la deuda de una vez por todas. Sacó una calculadora, revisó los registros y me dio una cifra, $320.000, incluyendo los intereses y las penalizaciones por los pagos atrasados. ¿Estás seguro de que quiere pagar todo en efectivo?, me preguntó, mirando el maletín con una mezcla de curiosidad y cautela. Completamente seguro, respondí, con una sonrisa que no pude contener. Quiero que esta casa sea mía, sin deudas, sin nadie que pueda quitármela. La transacción tomó casi 2 horas. Contaron cada billete, verificaron mi identidad, llenaron formularios. Cuando todo terminó, la empleada me entregó un documento que nunca pensé que vería, el título de propiedad de la casa, libre de cualquier deuda. La casa era mía. Solo mía. Sentí un alivio tan grande que casi se me escapa una lágrima, pero me contuve. No era momento para emociones. Todavía tenía una batalla que pelear. Regresé a casa en la tarde, con el título en la mano y una sensación de poder que nunca había experimentado. Pensé que mi familia ya habría empezado a empacar, que después de lo que les dije anoche entenderían que no había vuelta atrás. Pero cuando abrí la puerta, me di cuenta de que estaba equivocado. Muy equivocado. La casa estaba exactamente igual que la noche anterior. Mi madre estaba en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. Mi padre estaba en la sala, viendo su telenovela favorita. Nelson y Carla estaban en el comedor, riéndose de algo en el celular de ella. Mis cosas seguían desaparecidas, y la habitación que solía ser mía seguía ocupada por Carla y sus pertenencias. Era como si mis palabras de anoche no hubieran tenido ningún peso. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, con la voz temblando de furia. Les dije que tenían hasta hoy para irse. Mi madre levantó la vista del café y me miró con una expresión de lástima fingida. «Ay, Alberto, no seas exagerado. Esto es un malentendido. Somos tu familia, no nos vas a echar como si fuéramos desconocidos». Nelson se levantó de la silla, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. «Sí, hermano, cálmate, ¿de verdad crees que nos vamos a ir? Esta es nuestra casa también». Carla se acercó, cruzándose de brazos. «Además, cuñadito, ¿no crees que estás siendo un poco egoísta? Ese dinero que trajiste es de todos. Nosotros te apoyamos siempre, ¿no?» Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Apoyarme? ¿Ellos? Los mismos que se burlaban de mí, que vendieron mis cosas, que me llamaron fracasado mientras yo pagaba cada centavo de esta casa. La rabia que había estado conteniendo explotó. «¿Apoyarme?», grité, dando un paso hacia ellos. «Yo pagué esta casa, y yo pagué la luz, el agua, la comida, todo, ustedes no han movido un dedo en años, y ahora tienen el descaro de decir que esto es de todos». Mi padre, que hasta ese momento no había dicho nada, finalmente habló. «Baja la voz, Alberto. No seas desagradecido. Nosotros te criamos, te dimos todo. Lo menos que puedes hacer es compartir». Eso fue la gota que derramó el vaso.
Saqué el título de propiedad de mi mochila y lo sostuve en alto. ¿Ven esto? Esta casa es mía. La pagué de contado esta mañana. No le debo nada al banco, y no les debo nada a ustedes. Les dije que se fueran, y lo dije en serio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Nelson miraba el título como si fuera un espejismo. Carla, por primera vez, no tenía esa sonrisa burlona en la cara. Mi padre solo gruñó y volvió a mirar el televisor, como si eso pudiera salvarlo. Si no se van por las buenas, continué, los sacaré por las malas. No estoy jugando. Mi madre fue la primera en reaccionar. Alberto, por favor, no puedes hacernos esto, somos tu familia, la familia se apoya. Apoyarme, repliqué, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. Cuando me apoyaron ustedes, cuando se burlaban de mí por no poder pagar la hipoteca, cuando vendieron mis cosas, cuando le dieron mi habitación a ella, señalé a Carla, que dio un paso atrás. Nelson intentó acercarse, con las manos levantadas como si quisiera calmarme. Vamos a hablar como hombres. No hagas algo de lo que te vas a arrepentir. No hay nada de qué hablar, dije, cortante. Tienen 1 hora para empacar y salir. Si no, llamo a la policía. Salí de la casa y entré a mi auto, con el teléfono en la mano. No quería estar dentro mientras ellos recogían sus cosas. Una parte de mí esperaba que cumplieran, que entendieran que no había vuelta atrás. Pero otra parte, la que conocía a mi familia demasiado bien, sabía que no sería tan fácil. Y no lo fue. 1 hora después, volví a entrar. No habían empacado nada. Mi madre estaba llorando en la cocina, Nelson y Carla discutían en voz baja en el comedor, y mi padre seguía viendo televisión como si el mundo no se estuviera derrumbando a su alrededor. Se acabó el tiempo, dije, sacando mi celular. Marqué el número de la policía y, sin dudarlo, expliqué la situación. Necesito que vengan a mi casa. Hay personas que se niegan a salir de mi propiedad. Cuando colgué, mi madre se lanzó hacia mí, con lágrimas corriendo por su cara. Alberto, no hagas esto, soy tu madre, no puedes echarnos como si fuéramos basura. Ustedes me trataron como basura primero, respondí, sin mirarla a los ojos. Ahora asuman las consecuencias. La policía llegó en menos de media hora. 2 oficiales, un hombre y una mujer, escucharon mi historia y revisaron el título de propiedad. Les expliqué que había pedido a mi familia que se fuera, pero se negaban. Los oficiales fueron profesionales, pero no podían ocultar su sorpresa al escuchar los detalles. Señores, dijo el oficial hombre, dirigiéndose a mi familia, el señor Alberto es el dueño legal de esta propiedad. Si no salen voluntariamente, tendremos que escoltarlos. Mi madre se puso histérica, gritando que era una injusticia, que yo era un hijo desagradecido. Nelson intentó negociar con los oficiales, diciendo que solo necesitábamos hablar en familia. Carla, por su parte, se quedó en silencio, mirando al suelo como si estuviera calculando su próximo movimiento. Mi padre, fiel a su estilo, no dijo nada, pero finalmente se levantó del sofá cuando la oficial le indicó que recogiera sus cosas. Verlos salir fue una mezcla de alivio y dolor. Mi madre sollozaba, Nelson maldecía en voz baja, Carla cargaba una maleta llena de su ropa, y mi padre arrastraba los pies como si el mundo le debiera algo. Los oficiales los escoltaron hasta la calle, asegurándose de que no volvieran a entrar. Antes de subirse al auto que habían llamado, mi madre se giró hacia mí. Nunca te voy a perdonar esto, Alberto, dijo, con la voz rota. Eres un monstruo. No respondí. Solo cerré la puerta. Esa noche, me senté en mi sala, ahora vacía de sus voces y sus exigencias. La casa se sentía diferente, más ligera. Pero también había un vacío que no podía ignorar. Había perdido a mi familia, no porque quisiera, sino porque ellos me obligaron a elegir entre ellos y mi dignidad. Y yo elegí lo segundo. Los días siguientes fueron un torbellino. Cambié las cerraduras de la casa, contraté a alguien para limpiar y reorganizar mi habitación, y compré un nuevo televisor, una computadora y todo lo que mi familia había vendido. Cada compra era un pequeño acto de rebeldía, una forma de reclamar lo que era mío. Pero no podía evitar sentir una punzada de culpa. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque, a pesar de todo,
ellos eran mi familia. O lo habían sido. Las llamadas empezaron al segundo día. Primero fue mi madre, dejando mensajes de voz llenos de lágrimas y súplicas. Alberto, por favor, vuelve a pensar las cosas. Somos tu familia, no puedes dejarnos en la calle donde está tu corazón. Escuché el primer mensaje, pero borré los siguientes sin abrirlos. No quería caer en su juego. Sabía que sus lágrimas no eran por amor, sino por conveniencia. Nelson también llamó, pero su tono era diferente. Al principio, intentó ser conciliador. Hermano, sé que estás enojado, pero podemos arreglar esto. Déjame volver, te juro que voy a cambiar. Cuando no respondí, sus mensajes se volvieron más agresivos. Eres un egoísta, Alberto. Vas a pagar por esto. Nadie te va a querer después de lo que hiciste. No contesté absolutamente nada, ellos ya no existían para mí. Unas semanas después, me enteré que mis padres y mi hermano estaban trabajando. Mi madre limpiaba casas, mi hermano repartía folletos publicitarios, y mi padre hacía turnos como guardia de seguridad en un estacionamiento. Vivían en un cuarto pequeño en una zona humilde de la ciudad, compartiendo el espacio con Nelson. Carla, por su parte, los abandonó. Se divorció de Nelson poco después del desalojo, diciendo que no iba a quedarse con un pobre fracasado. La ironía no se me escapó. No sentí satisfacción al saberlo, no como esperaba. Pero sí sentí algo mejor, libertad. Ya no cargaba con ellos. Ya no era su cajero automático, su excusa para no hacer nada con sus vidas. Era libre, y esa sensación valía más que cualquier cosa. Suscríbete para más historias diarias.